En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Muy buen día, amigas y amigos. Les damos la bienvenida al capítulo 56 de la segunda temporada de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy platicaremos sobre la violencia psicológica. Los invito a acompañarnos en nuestro programa y a compartir este podcast a sus familiares y amigos para promover la reflexión sobre el cuidado de nuestra salud mental de forma integral. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de la radio hispanohablante de salud mental y que pueden escucharnos en nuestra cuenta de YouTube, en Spotify y en Google Podcast, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Soy César Mendoza y como cada semana me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amigo Ricardo García. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Es un gusto saludarte. Bien, muy bien. Cada jueves tener un tema muy interesante y también a profesionales muy interesantes. El día de hoy nos acompaña en el programa. Hoy no es la excepción y precisamente nos acompaña nuestra colega, la psicóloga Gabriela Montes Camacho, quien desde un enfoque humanista y corporal ayuda a las personas en su gestión emocional. Además de que es miembro del Colegio de Psicólogos de Michoacán. Bienvenida, Gaby, qué gusto que estés con nosotros nuevamente. Gracias, César, por la invitación. Gracias, Ricardo, por estar compartiendo el día de hoy este tema. Así es, al parecer pues auguro que va a ser muy interesante. Para esto vamos a estar presentando una serie de preguntas donde les voy a pedir que respondan si están de acuerdo o en desacuerdo y después que nos puedan compartir más ampliamente su respuesta. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Ya estamos preparados? Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Sí. Listo. Perfecto. Bien, entonces la primera pregunta es la siguiente. ¿La violencia psicológica surge de forma inesperada, así de repente, cuando menos lo esperamos? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? ¿Gaby? Yo en desacuerdo. No creo que sea inesperada. Muy bien, gracias. Ricardo, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo? Ok, estoy procesando un poco la pregunta. Si llega a ser inesperado, que suceda de repente. En desacuerdo. Bien, yo también estoy en desacuerdo. Creo que coincidimos en esta parte, pero nos gustaría escuchar cuál es su explicación respecto a esta respuesta que acaban de dar. Gaby, ¿qué nos puedes compartir? Pues un maltrato creo que no empieza de repente, sino que se va viendo gradualmente. O sea, empieza quizás de algo muy simple, porque es un comportamiento sistemático que va provocando daños. O sea, poco a poco se va viendo esta merma en la salud emocional, con las actitudes, con las respuestas, comportamientos que se tiene, por ejemplo, de la persona que violenta a quien es víctima de dicha violencia. Entonces, más bien quizás se normaliza o no se da cuenta desde esta parte de ser la víctima, más no quiere decir que no haya existido, ¿sí? Más bien se tarda quizás un tiempo en darse cuenta la persona que es víctima, más no es que de repente aparezca este maltrato, esta violencia psicológica. Muy bien, muchas gracias. Ricardo, de tu parte, ¿qué nos puedes compartir? ¿Por qué estás en desacuerdo? Bueno, referente a la cuestión que mencionó Gaby, y bueno, ya mencionaste todo, ¿no? Para agregar un poquito más a esta parte, porque estoy muy de acuerdo en lo que mencionas, esa cuestión de que tarda mucho a lo mejor la víctima en darse cuenta de que ya está sufriendo una violencia, principalmente porque luego lo demás puede darlo por hecho o lo normaliza. Y muchas veces sucede, es que era normal, antes era diferente. Y no alcanzábamos a ver como los pequeños puntos o las pequeñas situaciones que llevaron a desembocar todo eso. Pasa muchísimo en la cuestión de el enamoramiento y esas cuestiones de que, ay, ¿por qué te cela? No, me cela porque me quiere. Es que me revisa todos los días el celular porque me quiere. Es que cuida cómo me visto porque me quiere. Y a lo mejor luego no nos damos cuenta de qué tipo de cosas estamos normalizando y dejando pasar, que luego se vuelven un poco más grandes. Y más en la cuestión de... bueno, viéndolo desde el punto de vista como en los asesinos seriales y que pasa mucho en algunas parejas o en algunas víctimas, es que ya viene planeado, ¿no? A lo mejor en una cuestión de relación, la personalidad de un hombre o una mujer puede que tenga pequeñas características, a lo mejor muy inconscientes o por conocimiento y práctica cultural, y eso va desembocando a que sí, hay una violencia. Pero a lo mejor en la cuestión de los asesinos seriales, pues ya viene planeado, ¿no? Voy a utilizar esto con esto y ya es más metódico.
Entonces sí, no creo que sea una cuestión como que salga de la nada o que de repente se volvió la persona o mi pareja se volvió de esa manera, sino que ya se fue aumentando o ya me di cuenta de que realmente estaba sufriendo esa violencia. Muy bien, muchas gracias. Yo de mi parte creo que coincido en esto que están mencionando con respecto a que este tipo de comportamientos pueden ir apareciendo de forma aislada o de manera muy esporádica, pero que luego con el tiempo poco a poco van siendo más frecuentes o van aumentando su intensidad. Y creo que una de las principales dificultades para darnos cuenta de esto es que, justamente como lo mencionaban, estas conductas se consideran normales dentro de una relación y entonces se acepta que así es como se supone que son las relaciones, en donde uno u otro celan a su pareja o pueden estar ejerciendo algún tipo de control con respecto a cómo se visten, de cómo se muestran, ¿no?, en su imagen física o corporal hacia otras personas, o cuando van a alguna reunión o cuando van a alguna fiesta, cuando los comparan con alguien más, cuando incluso también los tratan con indiferencia, que no se les hace caso. El punto es de que este tipo de comportamientos, entre otros, pues generan o crean en la persona una sensación desagradable. Es decir, no les resulta agradable el estar conviviendo, compartiendo el tiempo, el espacio con alguien así. Entonces ya desde ahí es algo que nos puede ir sirviendo para poder detectar ese tipo de comportamientos. Cuando hay algo que no nos resulta del todo de nuestro agrado en la relación que estamos teniendo con otra persona, pues ahí ese es el punto de alerta al que hay que estar prestando atención para que podamos ir observando y podamos ir monitoreando si esto se sigue presentando, con qué frecuencia se hace y con qué intensidad, para entonces no tener la necesidad de tener que llegar hasta los límites en los que esto se convierta en una catástrofe o algo más conflictivo, sino que podamos empezar a poner límites de manera oportuna a través de la comunicación, porque al final de cuentas se puede dar tanto que un individuo, como decía Ricardo, lo haga de manera planificada o que lo conscientemente lo esté ejerciendo, pero también puede ser que dentro de lo que se considera normal, pues difícilmente nos demos cuenta de manera tan clara que está sucediendo esa situación. Entonces creo que a través de la comunicación pues, es un medio, ¿no?, una vía de cómo se puede estar tratando de abordar en las relaciones que estamos teniendo. Bueno, eso me conduciría a la siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Ustedes considerarían que la violencia psicológica solamente se da en las relaciones de pareja? En desacuerdo, yo estoy en desacuerdo. Gracias, Ricardo. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Desacuerdo completamente. Bien, yo por mi parte estoy en desacuerdo. Estamos coincidiendo mucho en esta parte. Entonces, lo interesante va a ser qué es lo que nos pueden decir al respecto, porque están de desacuerdo. ¿Por qué considerarían que la violencia psicológica no solamente está en las relaciones de pareja? ¿En qué otro tipo de situaciones o relaciones también es que se da? Gaby, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Sí, claro. Creo que tendría que regresarme un poquito justamente a este concepto de violencia, que es cualquier acto u omisión que tiene como finalidad ejercer este control que ya mencionabas, César, porque este relacionar no solamente es con nuestra pareja, también puede ser dentro del núcleo familiar o también puede ser con nuestras amistades, compañeros de trabajo, en la escuela. Entonces, en esta parte creo que podemos hacer conciencia justamente de cómo me estoy relacionando con los demás y cómo no estoy también poniendo esos límites de los que hablabas, César, porque obviamente que si yo no estoy poniendo un límite a los demás, quiere decir que estoy permitiendo este maltrato psicológico, ¿no? Y creo también, basada en la experiencia, de que justamente hay personalidades, como lo mencionaba Ricardo, que están adaptadas, o sea, socialmente se ve normalizado, por ejemplo, un psicópata, un narcisista, son rasgos de personalidad que pueden estar perfectamente bien adaptados en la sociedad, pero sin embargo actúan justamente como estas personas violentas, y que la violencia no solamente obviamente es física, sino también en este caso específico hay violencia psicoemocional.
por acto u omisión. O sea, hay muchos factores, creo que vienen aquí englobados. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Ricardo, tú de tu parte, porque estás en desacuerdo también con este planteamiento. Pues yo creo que de entrada, por la cuestión social, cualquier relación interpersonal que tengamos, va a existir alguna violencia, por supuesto. Interpersonal e intrapersonal. Creo que también con nosotros mismos considero que también llega a haber alguna violencia por las creencias, porque luego existe esta cuestión como de choque de creencias dentro hasta de la familia. ¿Qué es lo que cree la familia de parte de mi papá? ¿Qué es lo que cree la familia de parte de mi mamá? ¿Cómo me relaciono con mis primos? ¿Qué tipo de creencias e ideas me han inculcado? Y entonces también puede haber esta cuestión de violencia que a lo mejor, como hemos mencionado, no se dice así literalmente, y es una cuestión muy inconsciente, y se va haciendo porque lo normalizamos, porque lo tenemos en la cultura, porque escuchamos canciones que lo fomentan, y que ahí sí es bien directo y que luego justificamos ciertos actos a través de eso. Pero también es cómo me llevo con la familia, cómo me llevo con mis amigos, porque también puede haber mucha violencia psicológica ahí y no lo puedo alcanzar a ver, y a lo mejor lo disfrazo de la llevadera, ¿no? De la carreta, de estarnos como llevando uno a otro y no pasa nada porque es broma, pero de todos modos es una cuestión que me llega a lastimar y lo estoy disfrazando. Y con la relación, claro, con la pareja y también con nosotros mismos. Por ahí una de las charlas que yo mencionaba, bueno, en una charla que yo daba, llegamos a mencionar esta cuestión, ¿no? Al final de cuentas, y como bien lo ha mencionado César, con la persona con la que más duramos es con uno mismo y cómo nos queremos llevar. Y uno de los participantes dijo, yo a veces no me hablo. Y aparte de que se me hizo un poco gracioso, dije yo, bueno, es que sí es cierto, a veces nos damos también nosotros muy duro en la cuestión de las críticas. Y la cuestión de las críticas que nos hacemos nosotros mismos y la violencia que ejercemos. Pero es por la cuestión de las creencias. Ya vengo yo con ese chip de las ideas y de las respuestas que debo de tener. Y entonces, cuando algo cometo mal, cuando no me va muy bien, cuando hago algo indebido en cuestión de los niveles de los que yo creo, ya empiezo también a violentarme yo mismo. Y eso llega a ser también muy fuerte. Así es, yo coincido con lo que ustedes están mencionando y simplemente agregaría el hecho de que fuera de lo que es las relaciones de pareja, que a veces es donde más se dan a conocer este tipo de situaciones o de casos, incluso en redes y medios de comunicación, es de lo que llega a sonar más cuando hay algún tipo de conflicto en las relaciones de pareja. Sin embargo, por otra parte, justamente en el ámbito de la familia, hay situaciones que vemos, como ya ustedes decían, tan normales, pero además que justificamos y que además aprobamos, como es el trato o el maltrato que a veces se da entre padres hacia los hijos o de manera inversa, porque decimos que pues así es como aprendemos a ser mejores personas, así aprendemos a ser mejores hombres, mejores mujeres, y así como a mí me educaron, pues es la manera en como yo también voy a educar a mis propios hijos, porque pues es la forma en como yo estoy convencido de que efectivamente así es como se tiene cierto control de nuestros comportamientos o de nuestras conductas de manera cotidiana o bajo ciertas reglas o valores o principios de la moralidad. Entonces lo justifico, pues evidentemente estoy de acuerdo con eso y no considero que haya alguna otra opción, alguna otra alternativa, y por eso se sigue haciendo. También me llama mucho la atención esto que mencionabas, Ricardo, con respecto a que esta violencia también se puede dirigir hacia nosotros mismos. A veces somos muy severos y muy duros con nosotros mismos en la manera en cómo nos hablamos, en esta voz interna y que constantemente puede estar ahí presente, en donde cuando nos dirigimos hacia nosotros puede ser a través de palabras ofensivas, palabras denigrantes, devaluatorias, y que pues eso va a también tener un efecto en la manera en cómo nosotros nos vamos a estar sintiendo con respecto a nosotros mismos y con relación a otras personas. Y eso puede determinar también la manera en cómo nos podamos estar comunicando, nos podamos estar relacionando con los demás. Así que también ese factor pues va a ser muy importante tener en cuenta. Además, ustedes mencionaban algunos otros ámbitos y ahí es donde me gustaría también explorar qué es lo que podemos encontrar. Por ejemplo, estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. En el ámbito laboral y educativo, ustedes considerarían, me parece que es muy obvio, pero igual me gustaría preguntarles. En el ámbito laboral y educativo, ¿también es posible identificar violencia psicológica, Gaby? Sí, de acuerdo. Ricardo. Creo que estoy en desacuerdo y ahora te explico por qué. Ok, muy bien. Va a ser muy interesante escucharte. Yo estoy también de acuerdo. Coincidimos aquí en este caso con Gaby, pero ¿por qué estás de acuerdo, Gaby? Porque obviamente, como lo mencionaba anteriormente, nos relacionamos con otras personas y al relacionarnos con otras personas
cabe esta posibilidad de encontrarnos con la aprobación, desaprobación, con estas reacciones del otro, y muchas veces traemos de casa, como ya lo mencionaba César, estos modelos, estas formas de ser, de conducirnos, y que muchas veces no son precisamente quizás las más adecuadas, o las que son aceptadas, las que son las más sanas para podernos relacionar con el otro. Y entonces ahí entra esta violencia. Y es el caso, por ejemplo, del bullying, ¿no? En las escuelas, sí, que a lo mejor en algunos hogares es muy normal hablar con groserías, es un ejemplo, y quizás eso es un motivo de que en la escuela un pequeño, por ejemplo, ¿no?, vaya y presente esta conducta, que se exprese así y ocasione una merma en la autoestima de sus compañeros, ¿no? Es un ejemplo. Por eso estoy de acuerdo, porque sé que traemos o conllevamos nuestras propias vivencias, creencias, la educación, etcétera, hacia otros ámbitos, no solamente en casa. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Ricardo, tú por tu parte, ¿por qué estás en desacuerdo? A ver, cuéntanos. Porque sí existe, ¿no? La violencia psicológica en los trabajos, en las empresas, sí existe, pero no es tan fácil de identificar por la cuestión de las relaciones y de las ideas que ya hemos normalizado. Yo por eso es que menciono, o sea, se puede identificar, es bien difícil que se pueda identificar, porque luego no sé qué tanto llega a ser manipulación, qué tanto lo están haciendo como para hacerme sentir mal, y a lo mejor lo veo y lo normalizo. Es que me dijeron esto y me trataron de no sé qué tantas cosas, pero es que sí me lo merezco, es que ya ves cómo se llevan, es que ya ves que esto, ¿no? Y él es que empezamos a normalizar. Entonces, por supuesto que existe, y a veces hasta cuando nos damos cuenta y lo identificamos, muchas veces no se hace nada, ¿no? No se hace mucho o no se hace nada por el temor de la misma empresa o del mismo trabajo. No, pues ¿qué voy a andar diciendo yo? Si digo algo, al rato voy a ser como un tipo de amenaza para la empresa. Y la empresa ha funcionado de esa manera siempre, y a lo mejor no es lo más adecuado, pero como ha funcionado siempre y así lo manejan, tienen esa creencia, la cuestión de que no puede ser diferente. Y si es diferente, yo lo pongo como de frente ante la cuestión, lo afronto, puede que también sea una amenaza para los que están dirigiendo todo eso, porque ya me estoy saliendo como de el contexto y de las reglas que están haciendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo coincido con esta parte, evidentemente, y muy claramente llegamos a identificar o percibir que hay violencia de tipo psicológica, tanto en el trabajo como en la escuela. Ya Gaby mencionaba el caso del bullying que se da luego entre los mismos compañeros, que en este caso pues podemos llegar a considerar que pues es efecto también de la propia inmadurez de los mismos niños y de que están aprendiendo a cómo establecer determinadas formas de cómo relacionarse entre sí. Y aquí es donde entra el papel importante de los adultos que los están acompañando, tanto los propios padres como los maestros, directivos, que los vayan guiando en la mejor forma de, primero, poner un alto y ya luego posteriormente ir definiendo algunos mecanismos o protocolos para el cuidado, la protección y las buenas relaciones y el buen ambiente en la escuela. Creo que hay una diferencia entre cómo se da determinadas situaciones en la escuela y en la familia o en casa de lo que es en el trabajo, porque en el trabajo establecemos un contrato generalmente, bueno, regularmente, ¿no? Hay algunas empresas igual y algunos lugares en donde todo es más como de palabra, ¿no? Pero digamos que hay algo que puede estar regulando esas relaciones que hay entre patrón y empleados, y que además a través de la Ley Federal del Trabajo y a través de las Secretarías del Trabajo y todos estos mecanismos normativos se establece muy claramente cómo es que se da ese tipo de relaciones, precisamente para tratar de evitar algún tipo de abuso o algún tipo de conflicto en ese sentido. Sin embargo, eso es algo que creo, aunque en algunos casos tiene ya muchos años, en otros, como por ejemplo en el caso de la norma 035, pues apenas si tiene unos cuantos añitos que se está incorporando. Por lo tanto, venimos heredando toda una forma o toda una dinámica de cómo se establecen las relaciones entre patrones y empleados, en donde es común que se den situaciones de abuso, en donde no necesariamente se ejerza algún tipo de violencia física, sino a través de las palabras o a través de las acciones se esté humillando, se esté agrediendo o se esté lastimando a la persona, y que eso pueda conducir a que se esté poco a gusto en ese lugar y renuncie. A veces se hace con toda la intención de que el empleado renuncie de ese lugar, pero es a partir de estar ejerciendo de manera persistente y de manera secuenciada pues, toda una serie de acciones que van dirigidas hacia ese fin, ¿no? Hacia ese objetivo, en el cual pues
a veces la persona no sabe del todo cómo responder o de qué manera defenderse ante ese tipo de casos y pues simplemente termina renunciando. En algunos otros, pues sí ya se vale de algún recurso legal como para igual confrontar a la empresa, pero justamente todo ese tipo de conflictos, pues es muy posible que sean resultados, sean una consecuencia pues de una mala relación y unas situaciones de abuso entre los que están ahí implicados. Bien importante, porque en muchas empresas hasta parece que es como un tipo de estrategia. Es que ya quiero sacar a esta persona, pero híjole, ya tiene tantos años y si la despedimos nosotros, pues nos va a salir bien caro, ¿no? O sea, todo el finiquito que le vamos a dar. Mejor hay que presionarla hasta que renuncie. Así sirve que si ella renuncia, pues no le damos tanto. A lo mejor no lo hacen de esa manera, ni lo dicen en las juntas de esa manera, pero ya es como esa estrategia que van utilizando. ¿Para qué? Para que mejor la persona explote ante lo que se le está pidiendo, porque se le está ejerciendo demasiada presión y al final ya nosotros nos lavamos las manos como empresa, no pasa nada. Y creo que es bien difícil porque es una cuestión que deriva en la parte económica de la persona y también de salud. Y en algunos casos, para algunas empresas, incluso es algo deseable el que las personas estén sometidas a altas cargas de estrés y de tensión, porque así lo anuncian en sus publicaciones. Es decir, están solicitando personas que tengan tolerancia al estrés, a veces así se dice, ¿no? Dependiendo de la actividad que van a realizar, porque están completamente pues seguros de que eso es lo que va a suceder, ya sea porque las propias tareas de la labor que van a realizar están implicadas, o porque por parte de los jefes o de los patrones o de los gerentes pues van a estar encima de la persona, ¿no? Entonces quieren a alguien que pueda estar aguantando, como ellos esperan, ese tipo de presión, ¿no? Que puedan estar ejerciendo sobre ellos. O hemos estado hablando de una serie de acciones que pueden ser consideradas pues directamente como que se está ejerciendo violencia psicológica. Pero también estábamos hablando, me gustaría que pudiéramos abordar o profundizar un poco sobre esto, del caso de las omisiones o la indiferencia, porque entonces esto implica que no necesariamente es a través de solamente alguna acción que pueda ser manifiesta de manera observable. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. En este caso, ¿ustedes considerarían que la omisión o la indiferencia también puede ser considerada como un tipo de violencia psicológica? En su caso, ¿están de acuerdo o en desacuerdo? ¿Gaby? Sí, en acuerdo. ¿Ricardo? De acuerdo. Y yo en mi caso también de acuerdo. Ahora, ¿por qué, Gaby? ¿Por qué se consideraría como también un tipo de violencia psicológica? La omisión también puede estar considerada como violencia porque las actitudes, por ejemplo, la ley del hielo, por ejemplo, el justamente no tomar en cuenta a la otra persona a lo mejor para tomar una decisión, entre muchas otras, puede llegar a sentir menos a la persona, o sea, en el área de su autoestima, hacer quizás sentirse menos valorada, culpable de que no se le tome en cuenta, entre otras situaciones que dentro de la persona se mueven interiormente para sentirse menospreciada, y entonces ahí no necesariamente se le tuvo que haber dicho alguna mala palabra, por ejemplo, ¿no? En este tenor de hablar con insultos o gritos u humillaciones, sino simplemente con estas omisiones se muestra cómo a la persona se le puede incluso anular, por estas omisiones. Eso podría decir yo. Muy bien, muchas gracias. Ricardo, tú por tu parte, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Creo que, y lo considero yo, ¿no? Por la cuestión que también he investigado y he sabido, las peores torturas que existen en cuestiones de cárceles en la Segunda Guerra Mundial era la privación sensorial. Y se me hace muy parecido, ¿no? A la cuestión de esta omisión y de la indiferencia. O sea, no, para tratarte mal, pues mejor te ignoro, veo como si no estuvieras. Y a mí, yo lo veo muy parecido, ¿no? O sea, a lo mejor puede sonar muy exagerado, pero parecido a esta cuestión de privación sensorial, porque es más fuerte. Ya lo detengo de esa manera y parece que es como un tipo de castigo. Te portas de esa manera, voy a hacer ahora ese tipo de cosas. Y puede encubrirse de muchas formas, se puede como justificar. No es cierto, es que he andado ocupado y he pensado en otras cosas, pero no es por eso. Aunque por dentro a lo mejor sí lo estoy haciendo. Y muy inconsciente, puede que a lo mejor algo me dolió y todavía no lo he podido perdonar, o me sienta muy dolido por alguna situación, muy herido, y entonces lo utilizo de esa manera porque así lo he aprendido, pero lo justifico diciendo que no es cierto.
Y entonces me miento yo mismo por esa parte, o a lo mejor también le miento más a la persona y la persona también lo cree. Y es una cuestión difícil también porque es una delgada línea que luego dejamos pasar porque era normal. Yo lo he escuchado mucho en la cuestión de parejas, ¿no? Es que pasa esto, pero ¡ay, lo normal! Entonces justificamos ese tipo de cosas cuando no sabemos que también es algo muy malo. Y ya lo menciona Gaby, la parte de hacer la ley del hielo es algo bien feo, por supuesto. Es peor que a lo mejor si uno le grita a otro, porque pues por lo menos tengo de dónde alegar. Pero acá donde me ignoran, pues ¿qué voy a decir? Y es una cuestión difícil que se alcanza a percibir por ese lado. Así es. Y en el caso de algunos tipos de relaciones en particular, se puede dar esta situación en la que no se proveen los cuidados que requiere la otra persona. Por ejemplo, si está enferma o si requiere algún tipo de atención en especial por alguna discapacidad o por alguna situación del propio individuo y que no se le esté brindando esa atención y esos cuidados que también pueda requerir para que pueda tener un desarrollo pleno a nivel físico, a nivel emocional. A veces pensamos que solamente somos nosotros mismos quienes nos proveemos de sensaciones de bienestar o agradables o quienes nos hablamos bonito. Y claro, por supuesto que es importante y eso es como algo fundamental, pero también es algo que favorece y contribuye al enriquecimiento, sobre todo cuando estamos en relación con otras personas, ya sea una o varias, el hecho de que podamos estar compartiendo este reconocimiento y esta valoración sobre aquello que somos, sobre aquello que hacemos para o con lo que contribuimos para la mejora de del propio grupo, de la propia relación. En el caso del ámbito laboral, por ejemplo, a veces los patrones o los jefes solamente ven o observan todo lo malo que hacen sus empleados. Todos los errores, todas las equivocaciones o todos los objetivos y metas que no se alcanzan, pero no se hace un reconocimiento de aquello en lo que también puedan ser buenos o en lo que puedan destacar. Este también es parte de estar omitiendo ser indiferentes a conductas o comportamientos que pues también vale la pena el poder estar reforzando. Así como en algunos otros casos también, pues cuando no se provee de la parte económica o cuando no se provee de la parte material, con base en algunas necesidades que puedan ser consideradas también como muy básicas. A veces también tenemos esta noción o esta idea de que, qué bueno que mis papás no me dieron todo lo que yo quería o lo que necesitaba, porque así me forjaron una personalidad y hicieron que yo pudiera pues madurar a edad temprana. Pero digo, por otro lado, digo que qué bueno que desde pequeños se nos fomente esa parte de responsabilidad y de madurez, pero por otro lado también que habrá que considerar qué tanto fueron omisiones o qué tanto es una cuestión de que los padres hayan sido indiferentes a las necesidades de sus hijos y no porque lo hayan hecho de manera consciente o voluntaria, ¿no? Sino por alguna otra circunstancia o situación en particular. Ricardo, ¿querías comentarlo? Sí, ahorita que comentabas esto de que también la cuestión de no darle el cuidado a la persona es también un tipo de violencia. Recordaba una imagen que había visto por ahí en internet que tenía mucha razón. Mencionaba que las formas de poder herir o dañar a una persona, y ponía así como una lista, ¿no? La primera era como acuchillarlo por la espalda, otra dispararle, otra dejarlo morir en el hospital, otra no atenderlo si tiene una enfermedad, y menciona así varias, ¿no? Y al final termina con una frase diciendo, solamente las dos primeras son penadas por la ley. Porque sí, al final pareciera que es como me lavo las manos por la situación que sucede, y como mencionas en la parte laboral, bien difícil porque no se hace la comunicación de la mejor manera. Creo que muchas empresas se han quedado, no todas, muchas se han quedado como con esta idea que han comprado de lo militar, desde la parte en donde se responde y se acatan órdenes y no se dice nada más, y es bien difícil porque en la cuestión del trabajo sigue siendo una segunda casa y hay que reconocer las cosas que están sucediendo en la medida de lo posible con la mejor comunicación asertiva, porque luego hasta eso llega a ser bien difícil. Te digo las cosas porque pues, eres mi trabajador, ¿no? Tengo el derecho de decirte, yo soy tu jefe, y sentimos que tenemos como ese nivel y ese prestigio de poder decirlo por el estatus, y entonces ya lo hago. Lo mencionábamos en el capítulo anterior, ¿no? La cuestión de santificar también las cuestiones que suceden con los padres. Es que no es cierto, no tienes lógica, papá, pero soy tu papá y te callas, ¿no? Y sigue siendo una cuestión de violencia y tenemos que aguantarnos con eso y luego lo reproducimos porque es que ve, estoy bien, a mí me funcionó y yo también lo estoy haciendo porque me funciona. Pero no tolero que me griten, no tolero que me lleven la contraria, me cuesta mucho aceptar mis errores. Entonces, ¿cómo digo que estoy bien? ¿Cómo digo que eso realmente me funcionó? Y ya llega a ser bien complicado, ¿no? Sí, así es. Bueno, ya vamos a ir a la última pregunta.
Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo en que es más común que los hombres ejerzan violencia psicológica? ¿Gaby? Yo estoy en desacuerdo. Gracias, Ricardo. ¿De acuerdo o en desacuerdo en que los hombres es más común que sean quienes ejercen violencia psicológica? En desacuerdo. Yo en mi caso estoy también en desacuerdo. Estamos muy coincidentes hoy en esta ocasión, pero bueno, va a ser muy interesante que nos puedan decir. Yo soy más como la mitad, pero voy a decir que estoy en desacuerdo para desarrollar mi respuesta. Gaby, de tu parte, ¿por qué estás en desacuerdo? Porque creo que la violencia no tiene género. Puede ser tanto un hombre hacia una mujer como una mujer hacia un hombre. Simplemente los hombres creo que es más complicado que expresen que están bajo una relación o dentro de una relación de violencia, y mucho más tratándose de una violencia que no se ve, ¿sí? Porque la violencia psicológica no se ve, y menos lo van a querer admitir cuando traen todos estos introyectos, ¿no? De ser hombres que no sienten prácticamente, porque luego eso es lo que se llega a aprender, ¿no? En la sociedad, de que son casi insensibles. Se puede ser más fácil que muestren el enojo, eso está permitido para los hombres, pero las otras emociones, pues claro que hay como una barrera, un bloqueo para no expresarlo. Entonces, ¿cómo voy a expresar yo que estoy sufriendo enfrente de una pareja? ¿Cómo es que yo estoy en esta relación, en esta posición, a lo mejor hasta de sumisión, y que no puedo poner un límite y que no sé cómo o con quién acudir? Y realmente creo que hay muchas más instituciones para apoyos para las mujeres que para hombres, pero eso no quiere decir que no exista. Sí existe, y hay mucha violencia pasiva también por parte de las mujeres. Entonces, estaría de acuerdo también contigo, César, de que hay un tanto esta balanza, ¿no? De tanto hombres como mujeres, porque no hay un género para la violencia. Muchísimas gracias, Gaby. Ricardo, tú de tu parte, ¿por qué estás en desacuerdo también? Ok, yo estoy en desacuerdo porque no es más los hombres, son los dos, ¿no? Creo que la cuestión, hablando en ese sentido, si de hombres o de mujeres, creo que los dos. De que sea un poco más fácil de uno que de otro, sí lo entiendo que pase mucho, porque la verdad es que los hombres, por como nos han enseñado, que menciona Gaby, esa parte de cómo expresamos nuestras emociones, cómo tenemos que regularnos, es bien difícil que lo hagamos psicológicamente. A lo mejor habrá muchos que sí lo realicen, pero creo que es más difícil que el hombre lo realice, porque tiene eso. Se molesta y al momento de hacer algo, pues va a utilizar violencia o va a utilizar agresividad. Y a lo mejor la mujer no tanto. Tiene que ver con cuestiones también de la cultura y cómo hemos aprendido algunas situaciones. No digo que todos, no digo que la mayoría, pero como bien menciona Gaby, ¿no? Esa frase de que la violencia no tiene género y que pasa muchísimo y que lo dejamos pasar porque qué difícil salir de esa parte. ¿Quién me va a comprender? Y lo entiendo muy bien, porque hay situaciones de pareja que pues mejor me quedo aquí y me aguanto por las cosas buenas, ¿no? Entre comillas. Y que pues es lo que realmente vale la pena, pero no le pongo un alto a lo que está pasando y sigue sucediendo esta cuestión de violencia. Y tan difícil que llegue a ser, porque yo he escuchado a personas que dicen, es que ¿cómo voy a dejar esta pareja? Va a ser bien difícil comenzar otra vez, conocer a la persona, que una cita, que los pequeños detalles. No, mejor me quedo aquí y me aguanto. Y es una cuestión que hasta parece que uno mismo lo decide porque cree que lo demás es más difícil. Es lo mismo de decir, te voy a denunciar. No, va a ser muy tardado, voy a llevar muchos problemas, nadie me va a apoyar, me siento solo, me siento sola, y al final no lo hago y me aguanto con esa cuestión. Y sigue habiendo, que también por otro lado es bien importante mencionar los que lo disfrutan mucho. Las parejas que les gusta hacer violencia y que también les gustan ser violentadas, que también existen. Bueno, allá es una cuestión ya donde toman una elección libre y consciente y lo pueden asumir. Pero creo que de entrada sí es una cuestión que pues a todos les toca. Muy bien, muchas gracias. Yo en parte, si estamos diciendo que la violencia psicológica implica humillaciones, insultos, amenazas de abandono, celos, control excesivo, burlas, omisión, indiferencia, pues definitivamente creo que tanto hombres como mujeres llegamos a expresar o manifestar ese tipo de acciones o ese tipo de actos. Quizás posiblemente, a lo mejor lo que sí podríamos decir que en el caso de algunos hombres puedan escalar a un tipo de violencia física. Pero si estamos hablando de violencia psicológica, pues ahí sí, a mí me parece que es bastante equitativo.
Posiblemente, ya como ustedes decían, en algunos pueda ser menos o más evidente o más manifiesto este tipo de comportamientos o de conducta, pero como precisamente no necesariamente se manifiesta a través de una acción específica o concreta que se pueda observar, pues esto viene siendo pues bastante común en cualquiera de los dos. Entonces, pues en este caso, pues no, también coincidiría con ustedes en el hecho de que pues no podemos decir que uno sea más que el otro, sino que es algo bastante parejo. Bien, con esto vamos a terminar nuestra primera parte, que es esta ronda de preguntas, y a continuación vamos a entrar a nuestro juego de roles. En este caso, les voy a pedir a ustedes, Gaby y Ricardo, el que puedan asumir algunos papeles y nos ayuden a representar alguna situación, algún acontecimiento, algún evento en donde se puedan estar manifestando algunas de estas características de la conducta violenta psicológica y que pues a través de esto pues podamos identificar con un poco más de claridad tanto la manera en cómo se llegan a manifestar o expresar, como quizás posiblemente alguna solución, dependiendo de cómo se desarrolle esta dinámica. Para comenzar, les voy a pedir que ustedes representen a una pareja en donde, por algunos detalles, se muestren con celos y pues empiecen a partir de ahí a desencadenar pues toda una serie de situaciones verbales que impliquen el que estén ejerciendo un tipo de violencia entre ustedes, de tipo psicológico. Esa va a ser la situación. Podemos comenzar, por ejemplo, en este caso hipotético, en donde posiblemente Ricardo haya visto el teléfono de Gaby, ¿no? El teléfono celular, algunos mensajes que le hayan llamado la atención, y ya a partir de ahí, pues ustedes desarrollan lo que va a ser la historia. Bien, vamos a comenzar entonces. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. En 3, 2, 1, acción. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Ricardo, muy bien. Oye, quiero platicar contigo, amor. ¿Tienes un poco de espacio para platicar? Sí. ¿De qué quieres platicar? Pues mira, fíjate que estuve un rato esperando y yo tomando mi espacio y respiración porque revisé tu celular y vi que tenías unos mensajes con un tal César. César es solo un compañero de trabajo. Ok, ¿cómo va a ser un compañero de trabajo cuando ya este tipo de conversaciones sube de tono? Que te extraño, que me gustaría verte, que ya quiero ir a trabajar para poder encontrarnos. ¿De qué se trata? Pues solamente es un amigo y compañero de trabajo. No sé, a lo mejor me extraña porque almorzamos juntos cuando tenemos un rato libre para la hora de la comida. Quizás es solo eso. Solo eso ya no es con una connotación de amistad. A mí me suena a otra cosa y la verdad no quiero estar pensando mal. Por eso yo tuve mi espacio para poder pensar las cosas y cómo decírtelas. Y creo que no es lo más adecuado. Yo no me platico así con mis amigas. Puedes revisar mi celular. Cada vez que nos compartimos esa información y también lo he revisado, no ha habido nada al respecto. Yo no te estoy escondiendo nada de eso. Quiero saber por qué entonces tú sí tienes el derecho de poder hacerlo y yo no. Pues creo que no tiene nada de malo, sino también lo estaría escondiendo. ¿Cómo que no estaría comiendo? No estaría escondiendo esas conversaciones si tuvieran algo malo. Pero y entonces puede que sí lo tenga. A mí esto no me suena muy claro, fíjate Gaby, la neta es que me está sacando mucho de onda y no me está pareciendo. Ya siento que es otra cosa, el hecho de que saludaras, ¿cómo estás? Bien, gracias, nos vemos. Sí, espero verte para poder desayunar, ni siquiera se menciona. O sea que nada más vas a trabajar para desayunar y por eso te extraña, porque no lo menciona específicamente. Pues probablemente solamente es eso. No sé, ¿cómo podríamos entonces resolver esta situación? Porque pues yo no tengo la culpa de que él me haya escrito. Pero resolver, o sea, eso me suena a manada. Aquí yo no soy el que tengo que resolver esta situación. Tú eres la que estás faltando el respeto por la comunicación que tienes con personas así. Creo entonces que pudiera darte pues las contraseñas de quizás mis redes o de mi correo para que veas que no tengo nada con el tal César. Pues va a ser lo mismo, porque si te lo encontré en el celular, puede que lo hayas sacado o hayas omitido alguna información o hasta borrado. ¿Qué me dice a mí que realmente eso va a funcionar? Tenemos una cuestión de compromiso, tú y yo somos pareja. Ya desde entrada está esa parte. Si quieres estar con alguien más, creo que es importante que me puedas decir para que yo me pueda salir de tu vida ya. No, por favor, no lo hagas. No, yo no quiero estar con nadie más que no sea contigo. ¿Y por qué si nada más quieres estar conmigo mandas ese tipo de mensajes? ¿De qué se trata? ¿Vamos a jugar a eso?
¿Quieres que yo lo haga con mis compañeros de trabajo? No, tampoco, no quiero que hagas eso. De verdad, te juro que no es nada. Esas son palabras, Gaby. Y te lo digo en serio, como pareja, como equipo. Nada más son palabras. ¿Yo cómo puedo alcanzar a percibir que esto es algo real? Que no me estás mintiendo. Pues es una desconfianza que tú tienes, pero de verdad no sé cómo demostrártelo. ¿Cómo le hago para demostrarte que no soy culpable de lo que tú me estás diciendo? Yo soy el que tengo que poner las cartas sobre la mesa para que tú lo hagas. O sea, no viene de ti. Nada más son palabras, nada más revísalo y verás que no es cierto. Y yo tengo que todavía que proponer ese tipo de cosas cuando yo soy el dañado. Creo que no es algo que me esté gustando, amor. En serio, no me siento muy cómodo. Creo que te va a tocar pensar qué puedes hacer. Yo ahorita tengo que ir con mis amigos a despejarme un poquito. No puedo estar aquí contigo. Pero no me dejes así. No me dejes, por favor. Así como. Con esta angustia de no saber qué va a pasar con nosotros. Y yo sí me puedo quedar así, con la incertidumbre de que con tu amigo César puede pasar algo más. Pues no es una incertidumbre, creo que es una inseguridad tuya, porque la verdad no ha pasado nada, te lo juro que no. No, eso sí, inseguridad mía no lo es. De entrada yo estoy alcanzando a ver que hay algo ahí. Ese es palpable, ese tipo de comunicación que tienes. Pues ya no sé qué más decirte, solamente... ¿Sabes qué? No, ya sabes que ya yo me voy con mis amigos. Necesito relajarme un poco, no puedo estar así. Y ya decidiré yo, dependiendo de lo que tú me digas, si me quedo o no. No te vayas, no, por favor. Nos vemos al rato. Adiós. Y tras el portazo. Muy bien, corte. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Oigan, muy interesante la conversación que tuvieron. Me gustaría que nos puedan compartir cómo se sintieron mientras estaba desarrollando aquí la dinámica y mientras estaban ahí aportando sus diálogos y estas ideas con relación a la situación de este conflicto. Ustedes, ¿qué tipo de reflexiones nos pueden compartir al respecto? Me gustaría primero escuchar a Ricardo y ya luego podemos con él. Pues de entrada la cuestión de meterme en el papel como del que va a ser violencia psicológica, a lo mejor lo hice muy suavezón, ¿no? Pero creo que es una cuestión que pasa constante, ¿no? El hecho de estar jugando como con esa información y que al final tiene que ver conmigo. Es una cuestión muy individualista. Tiene que ver conmigo porque el afectado soy yo. Y esa cuestión ya estoy arrastrando mucho a Gaby, ¿no? Entre lo que está sintiendo, pero no me está importando porque el afectado soy yo y ella tiene que solucionarlo. Entonces estoy dejando mucha responsabilidad a ella a través de esta violencia. O sea, si no, yo me voy, ¿no? O ya estoy harto, o tú hazlo, o tú hazme sentir bien. Haz algo que no sean palabras como para que yo me sienta tranquilo de lo que tú hiciste. Cuando al final de cuentas, Gaby puede tener mucha razón en el hecho de que no, pues así nos platicamos con mi amigo, no es un amigo. A lo mejor hasta él tiene pareja y no sucede nada al respecto. Pero no hay una cuestión de entrada aquí porque también no voy a dejar que alguien más tenga razón ante mi sentir. Ante esta cuestión de racionalizar las emociones, de ponerlas sobre cualquier tipo de cosas, como para no dejar la cuestión de la discusión y que se haga lo que yo quiera. Y al momento yo también de alcanzar a percibir a Gaby, pues era la cuestión ya es muy sumisa, ¿no? Ya muy resignada de que, pues, ha pasado antes y te lo tengo que seguir demostrando a cada momento para que no me vayas a dejar. Y que puedo haber muchas peleas por ese lado y que conozco muchas parejas que así terminan y otra vez regresan. Y es una cuestión bien difícil porque no ponen un final y porque luego creen que con esto de es que ya regresamos empezando desde cero, olvidando todo el pasado, creen que lo van a solucionar, creen que eso va a ser algo muy fuerte cuando ya traemos historia y que considero en lo personal que si una pareja tiene que trabajar mucho con ese tipo de situaciones es porque no van a empezar desde cero, van a empezar con lo que ya tienen y a empezar a generar recursos entre los dos para poder sobrellevar ese tipo de situaciones. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Ricardo, por compartirnos estas reflexiones. Gaby, tú de tu parte, ¿qué nos puedes compartir? Yo creo que va a ser también muy interesante lo que nos puedas estar aportando al respecto. Sí, fíjate, César, que en esta dinámica creo que podemos escuchar e incluso sentir desde esta angustia, preocupación, miedo que las víctimas de quienes han sufrido violencia, llámese hombre, mujer, se someten. ¿Y qué pasa? Que van aceptando el maltrato
se va normalizando este ciclo de la violencia, porque al final es un ciclo donde hay tensión, donde hay una explosión o un momento violento y después, como mencionaba Ricardo, ¿no? Hay una reconciliación o una luna de miel, también se le llama, ¿no? Del ciclo de la violencia. Es difícil salir de relaciones así porque justamente también a nivel inconsciente e incluso orgánicamente se segregan algunas sustancias por ahí, hay situaciones desde el cerebro que hacen que se quede la persona en esa relación por el miedo, a lo mejor de que también nadie más te va a elegir como pareja, quizás por el miedo a enfrentar a ese agresor, quizás también porque es más cómodo, como dice el dicho popular, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces creo que el aceptar, el reconocer que está el problema de violencia es solamente un inicio, porque después al momento de hacer algo por apartarte de esa persona, por romper esa relación, es complicado y aún más mantener el no regreso, ¿sí? El no volver a caer justamente a lo mismo, como decía Ricardo, ¿no? Después de que ya pasaron tantas situaciones en la pareja y dicen vamos a regresar desde cero, no es completamente real, ¿no, Ricardo? No es cierto, no vamos a empezar de cero. Entonces creo que también después de salir de una relación así hay repercusiones emocionalmente y ya después para poderse relacionar con alguien más es pues obviamente algo que se necesitaría trabajar muy internamente, ya sea en terapia o que es lo ideal o de alguna otra forma, para poder rehacer o reparar esa autoestima para poder tener relaciones interpersonales de manera pues más diferente a como solía ser, ¿no? Se hacen aquí las relaciones de codependencia también, por eso es difícil salir. Entonces eso es las reflexiones que puedo aportar acerca de este caso hipotético que tuvimos, César. Así es, muchas gracias. Yo también a partir de lo que estuve observando, creo que hay otro factor que también ahí está implícito, que es el de la culpa. Cómo se asume a veces con mucha facilidad la responsabilidad de lo que la otra persona me está señalando, porque a lo mejor eso me hace dudar y me hace pensar, a lo mejor sí hice mal en responderle a esta persona o a responderle a este amigo, y entonces ya a partir de ahí estamos asumiendo que la otra persona tiene razón en estarnos haciendo ese tipo de señalamientos. Y entonces a partir de la duda, pues también a partir de la culpa se genera la duda, la desconfianza y la inseguridad en la propia persona. Finalmente es otro de los elementos que también está implícito en este tipo de dinámicas y que puede llevar al miedo y que puede llevar a la inacción y al estar sometido o permanecer en ese tipo de dinámicas y relaciones. Ahora, esto que ustedes ahorita representaron, me parece que es posible que sea algo que se dé como de manera común, ¿no? Con cierta regularidad. Y que efectivamente ya cuando se está manifestando de esta manera es porque pues ha habido toda una serie y una secuencia de eventos o de acontecimientos que seguramente de mucho tiempo atrás, de que durante meses o durante años sistemáticamente se han estado presentando en la relación hasta que llega a este punto en el que ahorita ustedes representaron. Pero ahora, justamente en ese punto, ¿qué es lo que cabe hacer? Es decir, porque ya para este caso, pues creo que está muy claro quién está siendo la persona que está ejerciendo la violencia y quién es el que está siendo una víctima de ese tipo de violencia. Pero entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿A quién le toca intervenir o de qué manera le toca intervenir para que entonces esta situación, esta dinámica ya no se siga presentando de esta manera? O sea, tiene que venir alguien de fuera a intervenir para que eso ya se detenga o pare, o a quién le toca o a quién le corresponde y de qué manera hacerlo. Yo, César, creo que lo primero es justamente hacerse consciente la víctima de que algo está mal en esa relación, algo está pues siendo poco saludable
que se está sintiendo incómoda, ya lo mencionabas también hace rato, como un foco rojo, César, que está ahí. Y entonces, al pasar esto, es la primer señal para poder pedir ayuda. Muchas veces por sí mismas no pueden salir las víctimas de este círculo. Y si no pueden por sí mismas, entonces acudir justamente a terapia psicológica, o hay otras opciones. Incluso hay gente que pues dentro de sus familiares o conocidos les empiezan a fortalecer emocionalmente para poder poner un límite, para poder decir, ya no quiero esta relación, y justamente poder buscar una mejor manera de poder poner estos límites con las personas, y entonces no caer nuevamente en estas relaciones. Y si ya fuera más allá, pues claro que para eso están también las autoridades, que a veces es difícil demostrar este tipo de situaciones, porque obviamente, como la mayoría de los casos, lo que es en las leyes, pues se requieren pruebas, ¿no? Tendría que ser una prueba de audio, una prueba de mensajes, etcétera, para poder comprobar que efectivamente existe una violencia psicológica, ¿sí? Que hay un maltrato de este tipo. Entonces, en este caso, ¿es la víctima la que tendría que entonces actuar o dar esos primeros pasos para detener o poner un alto a ese tipo de situación? Yo creo que sí, a mi punto de vista sí, porque quien ejerce la violencia, considero que es más difícil. No creo que sea imposible, pero es más difícil que quiera hacerlo, porque obviamente está obteniendo ese control, ¿sí? Como estar en un nivel superior ante esa víctima. Entonces, creo que es más difícil que suelte ese control sobre la otra persona. Como digo, no creo que sea imposible. Puede que haya casos que hagan conciencia, por ejemplo, de que vienen de una familia con violencia y que está repitiendo el patrón y que quieren cambiar, ¿sí?, ese patrón de conducta. Pero creo que a mi punto de vista es más probable, o es más común, de que la víctima empiece a moverse de ese círculo de violencia. Y es que hay quienes llegan a justificar ese tipo de comportamientos o están esperando a que la persona cambie por sí sola o por sí misma, y dicen, no, pues es que yo ya le dije, es que yo ya le he insistido muchas veces, ya se lo dije de una manera, de la otra, pero no cambia o sigue siendo igual, o ya me dijo que va a cambiar y yo nada más estoy como con la esperanza de que realmente vaya a pasar o vaya a suceder. Y mientras tanto, pues seguimos estando en esa misma dinámica y seguimos estando en esa misma relación y seguimos estando en contacto con ese tipo de persona, y nos seguimos manteniendo en ese mismo ciclo de violencia, ¿no? y de ser víctimas de ese tipo de violencia. Me parece muy interesante esto que nos acabas de compartir. No sé, Ricardo, si tengas algo que comentar o agregar al respecto. Pues la verdad estoy muy de acuerdo con lo que menciona Gaby. Creo que sí le corresponde mucho a la víctima, porque la otra parte, quien está ejerciendo la violencia, ya hay una cuestión que puede estar utilizando, como dice, hay una conveniencia que estoy obteniendo y pues me está funcionando, ¿para qué la voy a dejar? Y a lo mejor puedo hacer como esas pausas de, es que en serio voy a cambiar, por favor, regresa conmigo. Es que, Gaby, por favor, ya no vuelvo a hacer esto, regresa. Mira, ya cambié, ya estoy yendo a terapia, ya tengo 3, 4 sesiones y en serio me cambió la vida. Me dijo cosas que jamás me había planteado y soy otra persona. Pero ya la cuestión es como, pues mientras se va relajando el asunto, el terreno lo vuelvo a ver más fácil, otra vez vuelvo a utilizarlo. Y por supuesto que un tercero tiene que intervenir, por supuesto. Aún así sea un mensaje en un comercial que vi en YouTube, una frase que me encontré en Facebook, algo que me dijo una amiga que pasó por algo muy similar, porque de repente no queremos tratar de dar otro paso más, porque a lo mejor soy yo el que estoy equivocado y a lo mejor estoy juzgando mal. No, a lo mejor es eso. Y necesito de la otra conciencia para que pueda justificar ciertas cosas que tengo o que no justifique esa parte y empezar a tener como ese tipo de ideas. Y por supuesto dar los siguientes pasos, porque es muy fácil ese tipo de relaciones que al final no sale de la mejor manera. Es que casándonos todo va a cambiar. Es que cuando tengamos nuestros hijos todo va a cambiar. Es que cuando nos mudemos a otro país todo va a cambiar. Pero empieza con uno mismo. Y creo que es el trabajo más pesado que existe. Yo siempre lo voy a decir. El trabajo más pesado que existe es con uno mismo, porque nos damos cuenta de quiénes somos realmente, cuáles son nuestras habilidades y nuestros límites, y comenzar a aceptarnos. Y a partir de ahí es una cuestión que tenemos que ser muy flexible con esas creencias. Porque, por ejemplo, ahorita en la dinámica que hicimos del juego de rol,
bien pude haberle a lo mejor hecho más dramático el asunto y gritarle y luego decirle, no, perdón, Gaby, es que ya sabes que no me gusta ponerme mal, no me gusta que alguien me ponga mal, por eso te estoy pidiendo. Es que tú también mira cómo eres, ¿no? Sí, como esa parte, como tratar de justificar y generar de todos modos la cuestión de la culpa. O sea, es una cuestión bien difícil porque es esa parte. Es que ya ves cómo me estoy poniendo, por eso te estoy pidiendo que hagas algo. Mira, yo trato de hacer todo lo posible de cambiar, pero es que tú, y se genera, y hay que ser muy, muy abierto en eso, porque luego romantizamos ciertas ideas. He visto en internet que ponen, es que no nada más te amo por quien eres, sino porque es cómo soy cuando estoy contigo. O sea, no, esa frase es tóxica, nada más que la romantizamos con un, ay, no manches, qué bonito dijo eso. No, o sea, no nada más te quiere a ti, o sea, se quiere a sí misma a través de ti. Entonces hay ciertas cuestiones ahí de culpa y de responsabilidades que no se hacen de la mejor forma y no nos damos cuenta y seguimos ejerciéndolas. Sí, Gaby. Sí, creo que esto que acabas de mencionar, Ricardo, obviamente tiene que ver con estas características de narcisismo, justo lo que mencionaba hace unos minutos atrás, ¿no? Del tipo de personalidad, porque una personalidad narcisista o psicopática va a querer hacer este tipo de manipulaciones, vaya, porque al final es esto, estoy manipulando la situación para tener ese control sobre la otra persona. Así es, ojalá que nuestro auditorio también, quien está escuchando nuestro programa, nos pueden compartir a través de sus comentarios algún tipo de reflexión o algún tipo de conclusión que nos pueda ser de utilidad para saber cómo le podríamos hacer o ellos cómo le podrían hacer o qué han hecho también incluso. Yo creo que también un punto importante es el saber que no tenemos que enfrentar esto estando solos o solas, sino que es también muy importante que nos podamos acercar a personas que realmente puedan estar acompañándonos en este proceso desde un inicio, para que en el momento en que quizás tengamos duda, tengamos un poco de debilidad, pues sean quienes nos estén impulsando y quienes nos estén cargando también en este proceso que a veces lo necesitamos. Y por eso es que es importante acercarnos con quien en principio pues podamos contar con su ayuda, con su apoyo. Puede ser nuestra familia, pueden ser nuestros padres, pueden ser familiares cercanos, pueden ser amigos también. O si no, también incluso, por supuesto, que también pueden ser las autoridades, ¿no? Instituciones, organismos, grupos, colectivos que están específicamente dirigidos o enfocados a la atención de ese tipo de casos y que, por supuesto, que también brindan un acompañamiento desde el primer momento en que se empiezan a dar a conocer este tipo de situaciones. Así que es importante el que no percibamos que tenemos que enfrentar esto nosotros solos o solas. Siempre es necesario el que podamos buscar algún tipo de apoyo a través de nuestras redes. Muy bien, ya para finalizar y ir cerrando con nuestro programa, me gustaría que nos puedan compartir algunos recursos que ustedes consideren que puedan ser valiosos para seguir conociendo y aprendiendo acerca de este tipo de temas. Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Gaby, si tuvieras algunos que nos puedas compartir, ¿cuáles serían? Sí, claro. Fíjate que me ha llamado la atención muy en lo particular esto de las personalidades que ya hablaba, ¿no? De los psicópatas y narcisistas. Y justamente hay un canal en YouTube que está dirigido a hablar acerca de este tipo de personalidades. El canal es del doctor Iñaki Piñuel y es un español, si no mal recuerdo, quien habla justamente de temas como lo son el secuestro emocional del cerebro, por ejemplo, cómo ayudar a víctimas de psicópatas, y tiene que ver justamente con este tema de la violencia psicológica, César. Excelente recomendación. Vamos a ver si podemos compartir quizás algunos enlaces para que directamente las personas que están escuchando lo puedan tener disponible en los comentarios de nuestro podcast o nuestro video. Ricardo, de tu parte, ¿tienes algún recurso que nos puedas compartir sobre este tema? Sí, por ahí tengo un artículo muy interesante de Noah Salvan que se llama La violencia psicológica en las relaciones de pareja, una problemática actual. Es muy interesante el artículo porque, bueno, desglosa esta parte y que sucede más en las cuestiones de relaciones de pareja porque intervienen más la parte de las emociones. Ahí es donde más brindamos y compartimos emociones, a lo mejor también en la familia, en los amigos, pero en la pareja es donde más se alcanza a percibir que puede existir o que es más dado a que pueda surgir este tipo de situaciones de poco a poco o ya planeado en algún momento, puede ser. Y en la cuestión de películas,
Bueno, ahorita recordando, ¿no? Cuando estabas mencionando, César, la parte de lo laboral, hay unas películas muy interesantes que son comedia que se llama Quiero matar a mi jefe. Son dos películas, la 1 y la 2. Y muy interesante porque ahí el jefe hace que el trabajador lo diga. O sea, se manipula de tal forma que la intención es que lo diga. Y lo vemos muy gracioso, ¿no? Nos da risa cómo alcanzan a ponerlo de manera cómica, pero es una cuestión muy real. Y yo lo he vivido también en la cuestión laboral. Me tocó por ahí trabajar en una empresa que era mucho de este lado, ¿no? Oye, puedes hacer esto para el fin de semana, y no teníamos que hacer nada el fin de semana. O sea, estaba en el contrato que no se tenía que hacer nada en absoluto, ninguna asterisco, ¿no? O donde está la mancha de mermelada, ahí dice, ¿no? No, es una cuestión más como más de uno mismo, ¿no? Entonces, ¿puedes hacer esto? No puedo realizarlo. Pero es que va a ser bien difícil, ¿eh? Y como que salían muchas cuestiones de culpas y muchas responsabilidades si es que no lo hacía. Entonces yo me mantuve con el no. Ya luego fui enterándome que esa era como la situación. Si yo hubiera dicho que sí y ya luego saldría algo que no me gustara, al final yo dije que sí podía, ¿no? O sea, me preguntaron, jamás fue una indicación. Y como yo dije que sí, la responsabilidad es mía. Pero ya parece también como estrategia, se usa en muchos lugares como que venga de la persona, como lo mencionaba César, ¿no? O sea, ya en algunos trabajos es la parte en donde con alta tolerancia a la frustración. Y después que ya estoy hasta no sé dónde de la frustración y empiezo a criticar. Nosotros te dijimos que era altamente frustrante, lo pusimos en todas partes, tú ya sabías. Entonces pareciera que es como esa cuestión que se genera y que mejor yo me lavo las manos desde un punto al principio, como para no generar otras cuestiones distintas. Y se ve mucho en esta película de Quiero matar a mi jefe. Se las súper recomiendo para cuando tengan ahí un fin de semana en pareja. Ayuda bastante como para digerir ese tipo de información. Y por supuesto, una película que hemos mencionado anteriormente, la de Historia de un matrimonio. Y bueno, no se las spoileo, pero es muy interesante por ese tipo de relación que existe y qué tipo de circunstancias van pareciendo cuestión de manipulación y lo difícil que es poder aceptar las cosas. Porque sé que muchas parejas pueden sufrir de esta violencia psicológica y ya lo mencionábamos, tanto hombres como mujeres, pero no se hace algo más porque ¿y qué voy a hacer después? ¿Quién va a estar de mi lado? ¿Quién me va a apoyar en todo el proceso? Y eso es lo difícil, la cuestión de sé que lo estoy pasando, sé que lo estoy sufriendo, pero ¿y ahora qué? ¿Qué sigue después? ¿Qué va a pasar conmigo después? Y por eso creo que es bien importante esto que menciona Gaby, que menciona César, de poder acudir a los centros más calificados por ese estilo, porque luego puedo decir, yo voy a ir con mi tío que ya se divorció como 5 veces a que me dé un consejo. No, o sea, ya de entrada no es una buena opción. Y hay que ser muy, muy abiertos en ese sentido y muy observadores. ¿Con quién voy a ir? ¿Y a qué lugares? Por eso, mientras sean más calificados, que uno diga, híjole, no es que sí tengo a lo mejor un tío o tengo a lo mejor mi abuelo, que es muy consciente de las cosas y que siempre me ha regañado, pues para que me apoye en ese tipo de cosas. Hay que ser muy abiertos en ese sentido y no cerrarnos a justificar ciertas cosas. Esas serían mis recomendaciones. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Yo de mi parte les voy a sugerir también algunas películas. La verdad es que en este tipo de temas, sobre todo en el género del drama, pues vamos a encontrar un montón de historias donde se puede estar planteando este tipo de relaciones en diferentes dinámicas y en diferente tipo de individuos y ámbitos. Sin embargo, creo que son pocas las que a lo mejor nos pueden dar una respuesta en cuanto a cómo poco a poco una persona puede también ir saliendo de ese tipo de relaciones o ese tipo de dinámicas. Una de ellas es la de El color púrpura, con Whoopi Goldberg y de Steven Spielberg, en donde también en décadas atrás pues vivió esta persona, el personaje principal, pues una historia de abuso por parte de su padre inicialmente, pero también luego por parte de otras personas, relaciones de pareja, que en un contexto también social muy particular, muy específico, pues estaba dirigido hacia las personas negras y que pues también poco a poco pues puedo ir saliendo como de esa condición. Y otra un poco más reciente es la de Precious, en donde también creo que la dinámica ahí en la relación entre madre e hija, creo que es también algo bastante fuerte, muy intensa, y que luego tiene una repercusión en la propia protagonista, en sus relaciones con otras personas. Creo que ese es un factor que luego se va replicando en las dinámicas que vamos teniendo en nuestras relaciones de pareja, justamente cómo nosotros aprendemos de la relación entre nuestros padres y de nuestros padres con nosotros, en cómo se supone que se establecen determinadas formas de relacionarnos con los demás.
y que si no hay algún otro tipo de intervención o algún otro tipo de aprendizaje en nuestro desarrollo en el transcurso de nuestra vida, pues lo más probable es que lo volvamos a replicar, ¿no? O se puedan estar repitiendo ese tipo de patrones de comportamiento en donde se está ejerciendo violencia de muchas formas, entre ellas pues la psicológica. Y bueno, esas son mis recomendaciones. Gaby, si alguien de nuestro auditorio quisiera ponerse en contacto contigo para algún tipo de consulta con respecto a este o algún otro tema que pudiera ser relacionado con la gestión emocional, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles serían tus formas de contacto? Gracias, César. Les dejo aquí mi número de teléfono y mis redes. El teléfono es 4431 58 3207 y en redes me pueden encontrar en Instagram y Facebook como SIC Montes. Y también en mi página Psicología Ser Integral. Muy bien, muchas gracias. Ricardo, ¿cuáles son las redes en las que nuestro auditorio se pudiera poner en contacto contigo? Por supuesto, estoy en Facebook, Instagram y Twitter como sic.Ricardo García. Y también les paso mi teléfono si quieren mandarme algún WhatsApp, 4431 98 42 30. Muy bien, muchísimas gracias. Y a mí me encuentran en las principales redes sociales como @SicCesarMendoza o bien a través de mensajes de WhatsApp en el 4431 43 84 78. Gaby, pues nos dio mucho gusto que nos hubieras acompañado nuevamente en nuestro programa. Muchísimas gracias. Esperamos que en el futuro pues nuevamente podamos estar compartiendo sus micrófonos contigo. Gracias a ti, César, y a ti, Ricardo, por compartir, por la invitación. Y sí, espero y pronto volvamos a coincidir por aquí. Gracias. Muchas gracias, Gary. La verdad es que es un tema bien interesante que hay mucho de qué hablar, mucho de esto, porque hay que tomarlo con pincitas, porque sí hay delgadas líneas que hay que alcanzar a ver y esperemos que te tengamos por acá de nuevo. Gracias, sí. Así es, por supuesto. Bueno, amigas y amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado en nuestro capítulo 56 del podcast Hombres al Borde. Les invitamos a que el próximo jueves nos volvamos a reunir a esta misma hora. Por lo pronto también les invitamos a compartir este podcast entre sus familiares y amigos para que estén más informados, para propiciar la discusión y reflexión de estos temas. Recuerden que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de la radio hispanohablante de salud mental y que pueden escucharnos en nuestra cuenta de YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en donde nos encuentran como Hombres al Borde. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.